Buenas noches a todos los que se unen a esta transmisión del taller de oración del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto. Le pedimos a Dios que bendiga nuestras vidas y en este taller de oración presentamos cada una de nuestras intenciones. Le pedimos a Dios que haga eco su palabra en nuestro corazón para que sea la voz de Dios la que nos guíe, nos ilumine, nos muestre el camino y así podamos encontrar la verdad, el amor y la misericordia que tiene el Padre con nosotros. Presentemos nuestras intenciones, presentemos nuestras necesidades, pidamos por nuestros enfermos, por todas las personas que necesitan oración, por la conversión de los pecadores, por la paz y el bienestar en cada uno de sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo, junto con nuestro Padre San Agustín, que sea Dios mismo, en su Espíritu Divino, el que guíe e ilumine nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Hacemos lectura orante del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Volvamos a leer el texto, dejando que la palabra inunde nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón.
algunas pautas para la lectura de nuestro Evangelio. El relato es conocido como la sustitución del templo o también como la purificación del templo. En San Juan está puesto al principio del Evangelio, por lo cual también tiene un carácter programático, además de tener estos gestos mesiánicos que manifiestan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que nos trae un nuevo templo, una nueva manera del encuentro con Dios, con el Padre. Jesucristo, como buen judío, desarrolló su vida espiritual en torno al templo, pero su fidelidad a Dios le hizo comprender que lo que allí se realizaba no siempre era lo que Dios esperaba. Se da este relato de la sustitución del templo, de la purificación del templo, en un contexto, la proximidad de la fiesta de la Pascua, lo cual evoca la liberación en tiempos de opresión. Ese momento fundante del pueblo de Israel, que camina hacia la libertad, guiado por su Dios a la tierra prometida. Esta fiesta celebra este acto benevolente, misericordioso, salvífico del Dios que libera al pueblo en esos momentos de dificultad. Y es lo que celebra el pueblo cuando va al templo a ofrecer los sacrificios. Con motivo de la fiesta de la Pascua se organizaba en el atrio de los gentiles un gran mercado que ofrecía todo lo necesario para los sacrificios. Los que tenían más posibilidades económicas compraban ovejas y bueyes. Sin embargo, los menos afortunados adquirían palomas. La presencia de los cambistas era necesaria, ya que las ofrendas debían hacerse en moneda judía, para evitar la efigie del emperador o de dioses paganos que estaban inscritas en las demás monedas que circulaban en ese tiempo. El gesto de Jesús es interpretado como una acción mesiánica, haciendo referencia en el Evangelio de San Juan a la profecía de Zacarías. Este profeta presenta este signo, la purificación, la sustitución, la transformación del templo, como un signo de la manifestación del tiempo mesiánico, de la venida del Salvador, del que venía a hacer nuevas todas las cosas de parte de Dios. Jesús inaugura un nuevo tiempo y un nuevo campo de las relaciones del ser humano con Dios. Reemplaza el templo antiguo, que es la institución más importante de Israel. Al designar al templo como la casa de mi Padre, Jesús se presenta como el Hijo que tiene autoridad en el templo. Quien tiene autoridad sobre el templo es el Señor. El templo antiguo, con todo lo necesario para que pudiese cumplir su función sacrificial, en este momento es sustituido por el nuevo templo. Ese nuevo templo es Jesús, quien ahora se constituye como el lugar del encuentro del ser humano con Dios. La Pascua cristiana, por eso, es la restauración de ese templo derruido por la injusticia de los hombres, pero que por la misericordia de Dios se erige en Jesucristo como el nuevo templo en el que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Volvemos a escuchar el texto que meditamos en la noche de hoy. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados
y haciendo un azote de cordeles, les echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir ese templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Escuchemos el comentario de nuestro Padre San Agustín, quien en el Salmo 30, comentando el Salmo 130, nos trae un comentario sobre una reflexión, una meditación sobre este texto que estamos orando en la noche de hoy. Dice nuestro Padre San Agustín: el Señor arrojó del templo, bajo cierto simbolismo, a los hombres que buscaban sus intereses, es decir, a los que iban al templo a vender y comprar. Luego, si aquel templo era un simbolismo, es evidente que también el cuerpo de Cristo, que es el verdadero templo, del cual era imagen aquel, tiene mezclados vendedores y compradores, es decir, hombres que buscan sus intereses, mas no los de Jesucristo. Pero serán arrojados de allí con la cuerda tejida en forma de látigo. La soga o cuerda simboliza el pecado. Así se dice por el profeta: ay de aquellos que arrastran los pecados como larga soga. Arrastran los pecados como larga soga quienes añaden pecados a pecados, quienes al cometer un pecado cometen otro para encubrirle. Así como para hacer una soga se añade esparto a esparto, pero no juntando una fibra a otra, sino retorciéndolas, así todos los actos viciosos, al añadirles pecados y dimanar un pecado de otro, enlazando pecados a pecados, forman una larga ristra. Venden en el templo los que buscan sus intereses. Continúa nuestro Padre San Agustín: los caminos de estos son viciosos y tortuosos sus pasos. ¿Para qué sirve esta soga? Para que con ella se le aten los pies y las manos y se le arroje a las tinieblas exteriores. Recordaréis que se dijo de cierto pecador en el Evangelio: amarradle los pies y las manos y arrojadle a las tinieblas exteriores.
Allí será el llorar y el rechinar de dientes. No habría con qué atarle los pies y las manos si él mismo no se hubiera hecho la soga. De aquí que clarísimamente se escribió en otro lugar: cada uno se aprieta con las ataduras de sus pecados. Luego, como los hombres se azotan con sus pecados, por eso hizo el Señor de la soga un látigo, y por lo mismo arrojó del templo a todos los que buscaban su propio interés, no el de Jesucristo. También comenta nuestro Padre en el Tratado sobre el Evangelio de San Juan, Tratado 10, en el número 9. Entonces, porque por el celo de la casa de Dios echó del templo a esos el Señor, los discípulos recordaron que está escrito: el celo de tu casa me devora. Hermanos, el celo de la casa de Dios devore a cada cristiano de entre los miembros de Cristo. ¿A quién devora el celo de la casa de Dios? A quien procura que se corrija y desea que se enmiende todo lo defectuoso que quizás viere allí. No descansa. Si no puede enmendarlo, lo tolera, gime. El grano no se expulsa de la era, soporta a la paja para entrar en el granero cuando la paja sea separada. Antes que se abra el granero, tú, si eres grano, no quieras ser expulsado de la era, no sea que las aves te recojan antes de ser congregado en el granero. En efecto, las aves del cielo, las potestades aéreas, aguardan a arrebatar de la era algo, y no arrebatan sino lo que haya sido expulsado de allí. Devórete, pues, el celo de la casa de Dios. Devore a cada cristiano el celo de la casa de Dios en que es miembro. Continúa nuestro Padre. Tu casa, en efecto, no es más que la casa donde tienes salvación sempiterna. A tu casa entras por el descanso temporal. A la casa de Dios entras por el descanso sempiterno. Si pues procuras que en tu casa no suceda algún desorden, en la casa de Dios, donde están servidos salvación y descanso sin fin, si vieses algún desorden, ¿debes soportarlo en cuanto esté de tu parte? Verbigracia, por ejemplo. ¿Ves a un hermano acudir al teatro? Oponte, amonéstalo, contrístate, si el celo de la casa de Dios te devora. Reconociendo que el teatro en tiempos de Agustín era un lugar donde se comunicaban valores que no humanizaban y que también iban en contra de la religión. Continúa nuestro Padre. Ves a otros correr y querer emborracharse y querer en los lugares santos esto que en ningún sitio está bien. Oponte a los que puedas, detén a los que puedas, aterroriza a los que puedas, halaga a los que puedas, pero no descanses. ¿Es un amigo? Sea amonestado suavemente. ¿Es la esposa? Sea refrenada severísimamente. ¿Es una criada? Sea reprimida incluso con azotes. Haz lo que puedas según la función que desempeñas y realizarás lo que el celo de tu casa me devora. Palabras fuertes de Agustín, pero que invitan al creyente a hacer todo por la salvación de los hermanos en la casa de Dios. Por supuesto, hoy hacemos todo con educación, con humanidad, con compasión y con misericordia.
porque corregir es una obra de misericordia, pero se hace con la dulzura que Dios ha tenido con su pueblo. Meditemos nuevamente las palabras del Santo Evangelio, que nos ayudan a encontrar el amor de Dios en Jesucristo, este nuevo templo, que quiere hacer con nosotros un templo en el que quiere sacar esas realidades que son de pecado, que solamente se buscan a sí mismos y que no buscan a Dios, que quiere corregir al que se equivoca para que entre en los caminos del Señor y como buen grano entre a disfrutar de esa paz sempiterna, de esa paz que viene de Dios. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. En este tiempo de Cuaresma nos preparamos para la Pascua, ese momento de encuentro fundamental del creyente, del cristiano, con el amor de Dios que se entrega totalmente en la cruz y nos da nueva vida en la resurrección. Caminamos a la libertad de los hijos que se encuentran con el hermano mayor que los ama en la cruz. Y allí Dios con nosotros nos recuerda que nuestro culto, que nuestra oración, que nuestro sacrificio, que nuestra liturgia tiene que ser en espíritu y en verdad. Vivo la oración, asisto al templo, como un momento de encuentro con aquel que me ama, me libera y me hace nuevo. ¿O busco mis intereses? Como los vendedores del templo que no buscan a Dios, sino buscan sus necesidades y sus intereses. Cuando oro, ¿me encuentro con Dios? ¿Siento su misericordia, su amor, su compasión? Necesito ser corregido por nuestro Señor, quien corrige con misericordia, pero delatando mi pecado.
ese pecado que está simbolizado en los cordeles, en los azotes que toma en la mano, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, pero manifiesta cuál es mi delito. Mi delito es buscarme a mí mismo y no buscar las cosas de Dios. Mirar a la cruz y no contemplar el amor, sino contemplar la derrota. Caminar como los discípulos de Maús, creyendo que Él no ha resucitado. Creer que Dios no está con nosotros porque no sentimos el bienestar. ¿De qué necesito que purifique, que erradique de mi templo Jesús? Ese pecado que tengo que confesar, que tengo que reconciliar con Dios y con los hermanos. Ese pecado que también tengo que ayudar a perdonar y corregir en los demás. Quiere levantar un templo con cada uno de nosotros. Quiere hacer un nuevo templo. Un templo que es la casa de Dios, la iglesia santa. Ese templo donde todos vamos a adorar. Ese templo que es el cuerpo de Cristo. Ese templo en el cual Dios se encuentra con nosotros en la persona de Jesucristo y donde podemos elevar nuestras voces a Dios, donde ofrecemos el único sacrificio para la vida del mundo, en el altar de la cruz, para que muchos puedan alimentarse de este pan y tener vida, y así celebrar la verdadera Pascua, la Pascua que libera nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos, y nos pone en el camino de la justicia y de la reconciliación, porque nada nos separará del amor de Dios. Purifica, Señor, el templo de mi vida, del encuentro contigo. Pero mejor, haz nuevo este templo con tu gracia, con tu palabra, con tu verdad. Muéstrame mis errores y ayúdame a corregirlos. Pero hazme nueva criatura, hazme uno contigo, para que podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pidamos a Dios que bendiga cada uno de sus hogares, que la misericordia del Padre siempre nos muestre el camino de la salvación, que podamos reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, y podamos ayudar al prójimo también a encontrar la paz que solamente encontramos cuando miramos al resucitado, a aquel que murió en la cruz, aquel que nos muestra la salvación y la paz. No es otro sino Jesucristo nuestro Señor, quien quiera hacer un templo con nosotros, un lugar del encuentro de Dios con los seres humanos para la vida del mundo entero. Pidamos por cada una de sus familias. Pidamos por las personas que necesitan conversión. Pidamos por nosotros para que orientemos en esta Cuaresma nuestra mente y nuestro corazón al querer de Dios, a la voluntad del Padre. Y junto con San Agustín, oremos. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad, con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza.
por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Pedimos por sus familias, por sus necesidades, por la conversión de los que pecamos, para que podamos descubrir en Jesucristo nuestra paz, nuestro consuelo y nuestra alegría. Y pedimos que la bendición descienda sobre nosotros y nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir este espacio del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria, en Colombia. Los invitamos a que participen de este taller de oración cada lunes hacia las 7:30 de la noche, para que unidos en la oración podamos presentar a Dios nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestras alegrías, y también podamos descubrir la voz de Dios que habla a nuestro corazón y allí encontrar nuevas luces para tomar buenas decisiones según la voluntad de Dios. Dios los bendiga y los guarde, que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y siempre nos muestre el camino de la conversión. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.